Buenas tardes, mi nombre es Miller Vargas. Voy a explicar el código de la BP. Pues para iniciar tenemos los encabezados, pues las librerías. Pues en este caso utilizamos una librería de tiempo para la fecha, la librería locales para cambiar el idioma, FStream para crear los archivos, STBlip para pausar el programa y que no se nos cierre, y Ostin como librería estándar. Bueno, aquí en primera parte tenemos una clase de datos factura. En esta parte se guardan los datos de la factura y pues se ha establecido como pública para poder acceder desde ella desde afuera. También tenemos una función para sacar el neto. También tenemos una función del menú que está dentro de un bucle do while. También tenemos aquí una función de void list para crear un archivo que guarde el listado por día. Y esta función que tenemos aquí, esta condicional list.file, es para si hay algún error, si el archivo no se crea o borran alguna ruta, pues mandaría el error al crear el archivo de la lista. Pues aquí tenemos el condicional para guardarlo, el ciclo for para guardar todo. Esto también es otra función de ganancias, también tiene la misma funcionalidad que lista. Pues aquí en este estamos creando un archivo de ganancias con esta ruta. También también trae el condicional por si acaso hay algún error, y todo esto es lo que vendría estando dentro del archivo de ganancias. Guardaría las ganancias por día. Luego aquí tenemos una clase de finalizar, en la cual tenemos preguntas como desea seguir. También la tenemos dentro de un do while por si el usuario no digita un número dentro de no digita un número 1 o 2, sino que se pasa. Entonces el do while borrará lo que escribió para volver a mostrarlo hasta que escriba el número correcto. Luego también tenemos otra pregunta que es desea volver al menú, y también la tenemos dentro de un do while para prevenir eso. Y también esto es una función de dar gracias, pues al finalizar el programa se mostrará. Al igual aquí también la tenemos dentro del comentario. Aquí ya comienza el algoritmo, pues el programa en sí lo tenemos dentro de la función hitMine. Solo tenemos estas variables. Esta parte es para cambiar el idioma. Este idioma la que digitamos dentro del código, y esta es la que ingresan por teclado. Pues aquí creamos un objeto llamado datos y un objeto de preguntas. Aquí llamamos esta función para utilizar la fecha. Aquí inicializamos las variables en 0. Aquí en sí empieza el programa, nombre de tienda, dato fecha. Tenemos otro do while que al igual cuando ya entre aquí limpiará en pantalla para borrar todo lo que está arriba. Llamará la función del menú. Dependiendo del caso que elija, entrará aquí en el caso. En los casos los pusimos entre llaves para prevenir que ocurra un error. Bueno, empezamos aquí, inicializamos C para aumentarlo, para que el número de artículos esté igual. Entonces, como C es igual a 1, empezó con 1. Entonces en este momento le restamos 1 para que se guarde en el espacio 0. Limpiamos pantalla. Aquí estamos guardando el nombre del dato del archivo, perdón. Otra vez iniciamos y en artículos para que el artículo quede en 1. Luego también para llamar número de artículo a la i le restamos 1, ya que empieza en 1. Como los vectores empiezan en 0, para eso hicimos eso, para igualar. Entonces aquí llamamos a la función de neto con el objeto datos y le pasamos los parámetros. Aquí OPC, esta es una pregunta que está en la clase de finalizar. Y toda esta parte ya se irá en un archivo.
Este dato fecha es para el nombre del archivo, igual que aquí lo encuentra. Ahí creamos el archivo con Upstream, archivo.open, lo creamos con esta ruta y le asignamos el nombre. El useOut es para crear el archivo. Archivo.file, como ya sabemos, por si ocurre un error, entonces mostrar esto y mostrar el menú de nuevo. Entonces aquí en esta parte, si la condicional de error no se cumple, entonces empezará a guardar todo en un archivo. Aquí también esta parte para guardar en archivo y esta para mostrar en pantalla. Datos de unidad, aquí sacamos los cálculos. Aquí cerramos el archivo. Aquí llamamos la otra pregunta. Aquí inicializamos en 0 y limpiamos pantalla. Pregunta otra vez. Pregunta es un objeto y llamamos a esta función de gracia que está finalizada. Aquí datos list, le pasamos para la C. En esta parte se crea el archivo de lista y en la parte se crea el archivo de ganancia. Break para finalizar el caso. Ignore para limpiar el buffer, ya que anteriormente venimos del menú, ya que elegimos a un número. Entonces al momento de entrar con una cadena de caracteres se nos llena el buffer. Por eso está al iniciar el caso. En esta parte simplemente es para leer la lista. Aquí está ifstream para leer la lista. El lector open, le damos el nombre de la lista. Y este error lo marcará si no se crea. Y en esta parte ya lo leemos. Con el while se crea con este signo de exclamación, el punto eof y paréntesis es para decirle que nos lea hasta el final de la línea de texto. Utilizamos el line para leer el archivo, entonces lo que está en lector lo vamos a pasar a leer ganancias. Entonces lo mostramos en pantalla, leer ganancias, y le damos salto de línea para que no se nos pegue y nos muestre todo en una sola línea. Para salir del caso. En el caso 3, pues tenemos el listado para cuando entre en esta función ver el listado. Si entra y no se ha creado nada, entonces mostrará esta ruta. El archivo no encontrado, no existente. Igual que el anterior, leer el archivo. Caso 4 es para buscar. Es decir, el usuario digita el nombre de la factura y si se encuentra, el programa la leerá. Si no, pues dirá archivo no encontrado, no existente. Luego también cerramos el lector y el quinto paso para finalizar. Igual una pequeña visualización de cómo es el programa. Esperemos que compile. Y en sí este es el programa. Esta es la opción de facturar, la opción 2 que es ganancia del día, lista de factura, y 4 que es buscar, y 5 para salir.